Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pan para Mayo. Estamos en una locación distinta fuera del Perú por los siguientes días. Y estamos aún a la espera de una definición política acerca de la votación del 6 de junio. Veremos finalmente si el Jurado Nacional de Elecciones decide en las próximas horas o días si ya tendremos o no a un nuevo presidente de la República. Mientras tanto, analicemos los temas del día a día de la economía. Por ejemplo, la brecha de infraestructura en el país, que en el último año, debido a la pandemia, quedó realmente en mal estado. Recordemos que por la pandemia, el problema de salud fue latente por la falta de hospitales, de camas de emergencia, de personal médico que pudiera atender a nuestros pacientes por COVID, como también la educación, que debido a la pandemia y la cuarentena obligó a los niños y a las niñas que estudien en sus casas, en las casas, y sin implementos adecuados, sin tabletas, sin computadoras para poder llevar a cabo sus clases de manera remota y sobre todo, lamentablemente, sin internet. Y eso se vio con mucho más fuerza en las zonas más alejadas del país. Hay un informe que ha elaborado la empresa Ernst & Young en Perú ya hace un tiempo respecto a cuál es la brecha de infraestructura en el Perú para los siguientes años. De hecho, en los siguientes 20 años, si calculamos y hacemos una proyección de cuál es la brecha de infraestructura en el Perú, lo que falta hacer para que tengamos una conexión real con el país, se aproxima en monto a más o menos 110.000 millones de dólares. Así como lo oyen, 110.000 millones de dólares es lo que costaría al Perú en los siguientes 20 años cerrar sus brechas de infraestructura en diversos sectores. Vamos a ver el siguiente cuadro para poder hacer este análisis más desagregado. Por ejemplo, vean ustedes, a nivel de sectores, en transporte la brecha alcanza a 48.775 millones de dólares. En sanidad, 21.680 millones. Salud, 17.796 millones. Luego sí, en agua, telecomunicaciones, ahí está el tema de internet, irrigaciones, electricidad, educación. Recordemos que este tema es importante porque en la campaña presidencial que hemos estado viviendo, lamentablemente gran parte del país votó por un cambio, pero obviamente porque no ha contado en la pandemia con servicios básicos, salud, agua, desagüe, cosas elementales, internet. Y eso lo han manifestado en el voto que vimos tanto el 11 de abril como el 6 de junio. Y ese es un tema medular que el siguiente gobierno tendrá que resolver, o en todo caso comenzar a resolver pronto, porque si no, lamentablemente veremos algo parecido en los siguientes 5 años, en el 2026, cuando haya una siguiente elección. Así que es tarea del que gobierne en julio próximo comenzar a cerrar esas brechas para que realmente haya una inclusión en el país. Vamos a una pausa, regresamos. Un tema que se nos quedó contarles hace un momento, cuando hablábamos justamente del tema de infraestructura, tiene que ver con lo que se ha hecho o avanzado en materia de inversión público-privada. Hay unas cifras importantes para comentarles. Vean el siguiente cuadro para poder ver la cosa más clara. Entre el año 2008 y 2019 hemos logrado 108 proyectos de asociación público-privada y de obras por impuestos. Eso que permite que el privado y el público, el Estado en este caso, se pongan de acuerdo para hacer obras de infraestructura contra impuestos, obviamente. Y eso ha generado alrededor de 28.400 millones de dólares en inversiones comprometidas a la fecha. Bien, ahora, cambiando de tema, a raíz del temblor que tuvimos en Lima el día martes, un temblor bastante fuerte, de casi 6 grados, en el centro en Mala, se ha estado hablando acerca de qué tan seguras son las construcciones en el país. Hablamos de las obras que se hacen en el día a día, la autoconstrucción que cada quien hace en sus casas para levantar un piso, un muro, ¿no? O por ejemplo, cuando una familia decide instalarse en la casa de los padres y construyen un tercer piso, una nueva familia joven,
que de pronto requiere un lugar donde vivir, no tiene para poder comprar un departamento o alquilarlo y decide construir en la casa de los padres, como suele ocurrir con las familias que recién empiezan. Entonces, hay un informe al respecto de parte de Capeco que señala que por lo menos 8 de cada 10 viviendas en el país tiene algún problema de construcción. Hablamos de debilidad en la construcción. Y tiene que ver esto con un tema muy simple, porque mucha gente está usando cierto material que no es el adecuado para una construcción noble. Sobre todo hay unos ladrillos que son los llamados ladrillos tubulares que lamentablemente no son para construir un muro, ¿no? Y estos no tienen la fortaleza suficiente como para poder aguantar un movimiento sísmico de regular dimensión. Entonces, eso es lo importante ahora, que la gente sepa qué material poner en la construcción de sus casas o departamentos, edificios. De hecho, muchos de ustedes viven en casas de padres o de repente en edificios nuevos y siempre se han preguntado si es que el lugar donde viven está realmente bien construido y puede aguantar un sismo de gran magnitud. Recordemos que Lima hace muchos años tiene un gran silencio sísmico de más de casi como 40 o 50 años. Entonces se espera que en algún momento haya un gran movimiento sísmico en la costa frente a Lima de más o menos 8 o 9 grados. La pregunta es otra vez si es que Lima está preparada para soportar un movimiento de ese tipo. De hecho, vamos a contar lo siguiente. Por lo menos se calcula que cada año se construyen en Lima solamente alrededor de 50.000 viviendas informales, ¿no? Eso debido a la autoconstrucción. Y esto ocurre en zonas de suelo flexible, como por ejemplo Villa El Salvador, en las playas del sur, en San Bartolo, Ventanilla, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho. Y lo importante acá es tener en cuenta que a veces estos costos que uno vuelca en una construcción, cuando uno invierte en una construcción, busca a veces lo más barato, pero a veces, como dicen, lo barato sale caro. Por eso siempre es bueno tratar de invertir un poquito más, porque la diferencia de precio no es muy alta con relación al ladrillo que realmente sirve para construir, un ladrillo más compacto. Entonces, nuevamente, es importante tener en cuenta que una vivienda bien construida nos dará seguridad y sobre todo que tenga siempre de por medio a un ingeniero de obra que esté al tanto de lo que está haciendo. Evitemos hacerlo por cuenta propia porque no tenemos el conocimiento para poder levantar una edificación. Siempre contemos con un especialista que esté detrás de la misma, inspeccionando cada cosa que estemos avanzando para que esta obra finalmente nos dé protección, que es lo que queremos todos al final del día. Bueno, los dejo por ahora. Los veo el día lunes, como siempre, en Pan para Mayo.